Relatos del guardián del Nun. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. El soldado y la muerte. Cuento de Alexander Nikolayevich Afanasiev. Capítulo primero. Hubo en cierta ocasión, hace mucho, pero que muchísimo tiempo, un soldado, que después de haber cumplido su servicio durante 25 años, pidió ser licenciado y se fue a correr mundo. Anduvo algún tiempo, y se encontró a un pobre que le pidió limosna. El soldado tenía solo 3 galletas y dio una al mendigo, quedándose él con 2. Siguió su camino, y a poco tropezó con otro pobre que también le pidió limosna saludándolo humildemente. El soldado repartió con él su provisión, dándole una galleta y quedándose él con la última. Llevaba andando un buen rato cuando se encontró a un tercer mendigo. Era un anciano de pelo blanco como la nieve, que también lo saludó humildemente pidiéndole limosna. El soldado sacó su última galleta y reflexionó así: si le doy la galleta entera me quedaré sin provisiones. Pero si le doy la mitad y encuentra a los otros 2 pobres, al ver que a ellos les he dado una galleta entera a cada uno se podrá ofender. Será mejor que le dé la galleta entera, yo me podré pasar sin ella. Le dio su última galleta, quedándose sin provisiones. Entonces el anciano le preguntó: «Dime, hijo mío, ¿qué deseas y qué necesitas?» «Dios te bendiga», le contestó el soldado. «¿Qué quieres que te pida a ti, abuelito, si eres tan pobre que nada puedes ofrecerme?» «No hagas caso de mi miseria y dime lo que deseas, quizá pueda recompensarte por tu buen corazón». «No necesito nada, pero si tienes una baraja de cartas, dámela como recuerdo tuyo». El anciano sacó de su bolsillo una baraja de cartas y se la dio al soldado, diciendo: «Tómala. Y puedes estar seguro de que, juegues con quien juegues, siempre ganarás. Aquí tienes también una alforja, a quien encuentres en el camino, sea persona, sea animal o sea cosa, si la abres y dices, entra aquí, enseguida se meterá en ella». «Muchas gracias», le dijo el soldado. Y sin dar importancia a lo que el anciano le había dicho, tomó la baraja y la alforja y siguió su camino. Después de andar bastante tiempo llegó a la orilla de un lago, y vio en él 3 gansos que estaban nadando. Se le ocurrió al soldado ensayar con su alforja, la abrió y exclamó: «Gansos, entrad aquí». Apenas tuvo tiempo de pronunciar estas palabras cuando, con gran asombro suyo, los gansos volaron hacia él y entraron en la alforja. El soldado la ató, se la puso al hombro y siguió su camino. Anduvo y al fin llegó a una gran ciudad desconocida. Entró en una taberna y dijo al tabernero: «Oye, toma este ganso y ásamelo para cenar. Por este otro me darás pan y una buena copa de aguardiente, y este tercero te lo doy a ti en pago de tu trabajo». Se sentó a la mesa, y una vez lista la cena, se puso a comer, bebiéndose el aguardiente y comiéndose el sabroso ganso. Conforme cenaba, se le ocurrió mirar por la ventana. Y vio cerca de la taberna un magnífico palacio que tenía rotos todos los cristales de las ventanas. «Dime», preguntó al tabernero, «¿qué palacio es ese y por qué se halla abandonado?» «Ya hace tiempo», le dijo este, «que nuestro zar hizo construir ese palacio, pero le fue imposible establecerse en él. Hace ya 10 años que está abandonado, porque los diablos lo han tomado por residencia y echan de él a todo el que entra. Apenas llega la noche se reúnen allí a bailar,
alborotar y jugar a los naipes. El soldado, sin pararse a pensar en nada, se dirigió a palacio, se presentó ante el zar, y haciendo un saludo militar, le dijo así: Majestad, perdóname mi audacia por venir a verte sin ser llamado. Quisiera que me dieses permiso para pasar una noche en tu palacio abandonado. Tú estás loco. Se han presentado ya muchos hombres audaces y valientes pidiéndome lo mismo, a todos les di permiso, pero ninguno de ellos ha vuelto vivo. El soldado ruso ni se ahoga en el agua ni se quema en el fuego, contestó el soldado. He servido a Dios y al zar 25 años y no me he muerto. ¿Crees que ahora me voy a morir en una sola noche? Pero te advierto que siempre que ha entrado al anochecer un hombre vivo, a la mañana siguiente solo se han encontrado los huesos, contestó el zar. El soldado persistió en su deseo, rogando al zar que le diese permiso para pasar la noche en el palacio abandonado. Bueno, dijo al fin el zar. Ve allí si quieres, pero no podrás decir que ignoras la muerte que te espera. Y se fue el soldado al palacio abandonado. Relatos del guardián del Nun. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. El soldado y la muerte. Cuento de Alexander Nikolayevich Afanasiev. Capítulo 2. El soldado persistió en su deseo, rogando al zar que le diese permiso para pasar la noche en el palacio abandonado. Bueno, dijo al fin el zar. Ve allí si quieres, pero no podrás decir que ignoras la muerte que te espera. Y se fue el soldado al palacio abandonado. Y una vez allí se instaló en la gran sala, se quitó la mochila y el sable. Puso la primera en un rincón y colgó el sable de un clavo. Se sentó a la mesa, sacó la tabaquera, llenó la pipa, la encendió y se puso a fumar tranquilamente. A las 12 de la noche acudieron, no se sabe de dónde, una cantidad tan grande de diablos que no era posible contarlos. Empezaron a gritar, a bailar y alborotar, armando una algarabía infernal. Hola soldadito. Hoy eres tú el que has venido hasta aquí. Gritaron al ver a este. ¿Y para qué has venido? ¿Acaso quieres jugar a los naipes con nosotros? ¿Y por qué no he de querer? Repuso el soldado. Ahora que, con una condición, hemos de jugar con mi baraja, porque no tengo fe en la de ustedes. Enseguida sacó su baraja y empezó a repartir las cartas. Jugaron un juego y el soldado ganó, la segunda vez ocurrió lo mismo. A pesar de todas las trampas que hacían los diablos, perdieron todo el dinero que tenían, y el soldado iba recogiéndolo tranquilamente. Espera, amigo, le dijeron los diablos, tenemos una reserva de 50 arrobas de plata y 40 de oro. Vamos a jugar esa plata y ese oro. Mandaron a un diablejo cojo para que les trajese los sacos de la reserva y continuaron jugando.
El soldado seguía ganando, y el pequeño diablejo, después de traer todos los sacos de plata, se cansó tanto que, con el aliento perdido, suplicó al diablo calvo, que era el más viejo: «Permíteme descansar un ratito». «Nada de descanso, perezoso. Tráenos enseguida los sacos de oro». El diablejo, asustado, corrió a todo correr y siguió trayendo los sacos de oro, que pronto se amontonaron en un rincón. Pero el resultado fue el mismo: el soldado seguía ganando. Los diablos, a quienes no agradaba separarse de su dinero, se enfadaron, derribaron la mesa a patadas y atacaron al soldado, rugiendo a coro: «¡Despedazadlo, despedazadlo!». Pero el soldado, sin inmutarse, cogió su alforja, la abrió y preguntó: «¿Sabéis qué es esto?». «Una maldita alforja», le contestaron los diablos. «Pues entrad todos aquí». Apenas pronunció estas palabras, todos los diablos en pelotón se precipitaron en la alforja, llenándola por completo, apretados unos a otros. El soldado la ató lo más fuerte posible con una cuerda, la colgó de la pared, y luego, echándose sobre los sacos de dinero, se durmió profundamente sin despertar hasta la mañana. Muy temprano, el zar dijo a sus servidores: «Id a ver lo que le ha sucedido al soldado, y si se ha muerto, recoged sus huesos». Los servidores llegaron al palacio y vieron con asombro al soldado paseándose contentísimo por las salas, fumando su pipa. «Hola, amigo. Ya no esperábamos verte vivo. ¿Qué tal has pasado la noche? ¿Cómo te las has arreglado con los diablos?». Valientes personajes son esos diablos. Mirad cuánto oro y cuánta plata les he ganado a los naipes. Los servidores del zar se quedaron asombrados y no se atrevían a creer lo que veía en sus ojos. «Se han quedado todos con la boca abierta», siguió diciendo el soldado. «Enviadme pronto 2 herreros y decidles que traigan con ellos el yunque y los martillos». Cuando llegaron los herreros trayendo consigo el yunque y los martillos de batir, les dijo el soldado: «Descolgad esa alforja de la pared y quiero que deis buenos golpes sobre ella». Los herreros se pusieron a descolgar la alforja y hablaron entre ellos: «Dios mío, cuánto pesa. Parece como si estuviera llena de diablos». Y estos exclamaron desde dentro: «Somos nosotros, queridos amigos». Los herreros colocaron el yunque con la alforja encima y se pusieron a golpear sobre ella con los martillos, como si estuviesen batiendo hierro. Los diablos, no pudiendo soportar el dolor, llenos de espanto, gritaron con todas sus fuerzas: «Piedad, piedad, soldado. Déjanos libres. Nunca te olvidaremos y ningún diablo entrará jamás en este palacio ni se acercará a él en 100 leguas a la redonda». El soldado ordenó a los herreros que dejasen de golpear, y apenas desató la alforja los diablos echaron a correr sin siquiera mirar atrás. En un abrir y cerrar de ojos desaparecieron del palacio. Pero no todos tuvieron la suerte de escapar. El soldado detuvo, como prisionero en rehenes, a ese diablo cojo, porque no pudo correr como los demás. Relatos del guardián del Nun. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. El soldado y la muerte.
Cuento de Alexander Nikolayevich Afanasiev. Capítulo 3. Cuando anunciaron al zar las hazañas del soldado, lo hizo venir a su presencia. Este lo alabó mucho y lo dejó vivir en palacio. Desde entonces, el valiente soldado empezó a gozar de la vida, porque todo lo tenía en abundancia, los bolsillos rebosando dinero, el respeto y consideración de toda la gente, que cuando se lo encontraban le hacían reverencias respetuosas, y sobre todo tenía el cariño de su zar. Se puso tan contento que quiso casarse. Buscó novia, celebraron la boda, y para colmo de bienes, obtuvo de Dios la gracia de tener un hijo al año de su matrimonio. Poco tiempo después se puso enfermo el niño y nadie lograba curarlo. Cuantos médicos y curanderos lo visitaban no conseguían ninguna mejoría. Entonces el soldado se acordó del diablo cojo, trajo la alforja donde lo tenía encerrado y le preguntó: ¿Estás vivo, diablo? Sí, estoy vivo. ¿Qué deseas, mi señor? Se ha puesto enfermo mi hijo y no sé qué hacer con él. Quizá tú sepas cómo curarlo. Sí sé. Pero ante todo déjame salir de la alforja. ¿Y si me engañas y te escapas? El diablo cojo le juró que ni por un momento había tenido esa idea, y el soldado, desatando la alforja, puso en libertad a su prisionero. El diablo, recobrando su libertad, sacó un vaso de cristal de su bolsillo, lo llenó de agua de la fuente, lo colocó a la cabecera de la cama donde estaba tendido el niño enfermo y dijo al padre: «Ven aquí, amigo, mira el agua». El soldado miró el agua, y el diablo le preguntó: «¿Qué ves?» «Veo a la muerte», dijo el soldado. ¿Dónde se halla?, preguntó el diablejo. A los pies de mi hijo, respondió. Y el diablo cojo le explicó: está bien. Si está a los pies, quiere decir que el enfermo se curará. Si hubiese estado a la cabecera, se hubiese muerto sin remedio. Ahora toma el vaso y rocía al enfermo. El soldado roció al niño con el agua, y al instante se le quitó la enfermedad. Gracias, dijo el soldado al diablo cojo, y le dejó libre, guardando solo el vaso. Desde aquel día, el soldado se hizo curandero, dedicándose a curar a los boyardos y a los generales. No se tomaba más trabajo que el de mirar en el vaso, y enseguida podía decir con la mayor seguridad cuál de los enfermos moriría y cuál viviría. Así transcurrieron unos cuantos años, hasta que un día se puso enfermo el zar. Llamaron al soldado, y éste, llenando el vaso con agua de la fuente, lo colocó a la cabecera del lecho, miró el agua y vio con horror que la muerte estaba, como un centinela, sentada a la cabecera del enfermo. «Majestad», le dijo el soldado, «nadie podrá devolverte la salud. Solo te quedan 3 horas de vida». Al oír estas palabras el zar se encolerizó y gritó con rabia: «¿Cómo? Tú que has curado a mis boyardos y a mis generales, ¿no quieres curarme a mí, que soy tu soberano? ¿Acaso soy yo de peor casta o indigno de tu favor? Si no me curas daré orden para que te ejecuten 1 hora después de mi muerte». El soldado se encontró perplejo ante este problema y se puso a suplicar a la muerte, diciendo: «Dale al zar la vida y toma en cambio la mía, porque si de todos modos he de perecer, prefiero morir por tu mano a ser ejecutado por la del verdugo». Miró otra vez en el vaso y vio que la muerte le hacía una señal de aprobación y se colocaba a los pies del zar. El soldado roció al enfermo, y éste enseguida recobró la salud y se levantó de la cama. «Oye, muerte», dijo el soldado, «dame 3 horas de plazo.
Necesito volver a casa para despedirme de mi mujer y de mi hijo. Está bien, contestó la muerte. Relatos del guardián del Num. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. El soldado y la muerte. Cuento de Alexander Nikolayevich Afanasiev. Capítulo 4. Oye, muerte, dijo el soldado, dame 3 horas de plazo. Necesito volver a casa para despedirme de mi mujer y de mi hijo. Está bien, contestó la muerte. El soldado se fue a su casa, se acostó y en ese momento, se puso muy enfermo. La muerte no tardó en llegar y en colocarse a la cabecera de su cama, diciéndole, despídete pronto de los tuyos, porque ya no te quedan más que 3 minutos de vida. El soldado extendió un brazo, descolgó de la pared la alforja, la abrió y preguntó: ¿Sabes lo que es esto? La muerte le contestó: una alforja. Es verdad, pues entra aquí. Y la muerte en un instante se encontró metida en la alforja. El soldado sintió tan gran alivio que saltó de la cama, ató fuerte la alforja, se la colgó al hombro y se encaminó a los espesos bosques de Briauskie. Llegó allí, colgó la alforja en lo alto de un álamo y se volvió contento a su casa. A partir de ese día, ya no se moría la gente. Nacían y nacían, pero ninguno se moría. Así transcurrieron muchos años, sin que el soldado descolgase la alforja del álamo. Una vez que paseaba por la ciudad, tropezó con una anciana tan vieja y decrépita, que se caía al suelo a cada soplo del viento. «Dios de mi alma, qué vieja eres», exclamó el soldado. «Ya es tiempo de que te mueras». «Sí, hijo mío», le contestó la anciana. «Y tú tienes la culpa. Cuando hiciste prisionera a la muerte solo me quedaba 1 hora de vida. Tengo gran deseo de descansar, pero ¿cómo he de hacer? Sin la muerte, la tierra no me admite para que descanse en sus profundidades. Dios te castigará por ello, pues son muchos los seres humanos que están sufriendo como yo en este mundo, por tu causa». El soldado se quedó pensativo. Se ve que es necesario liberar a la muerte, aunque me mate a mí, pensó. Soy un gran pecador. Entonces, se despidió de los suyos y se dirigió a los bosques de Briauskie. Llegó allí, se acercó al álamo y vio la alforja colgada en lo alto del árbol, balanceada por el viento. «Oye, muerte, ¿estás viva?», gritó el soldado. La muerte le contestó con una voz apenas perceptible: «Estoy viva, amigo».
El soldado descolgó la alforja, la desató y la abrió, dejando libre a la muerte, a la que suplicó que lo matase lo más pronto posible para sufrir poco, pero la muerte, sin hacerle caso, echó a correr huyendo de él, y en un instante desapareció. El soldado volvió a su casa y siguió viviendo muchos años, gozando de la mayor felicidad. Hasta que primero vio cómo su mujer se moría de vieja. Y después, años más tarde, su hijo. El soldado se había cansado de la vida, pero la muerte no venía a buscarlo, porque le tenía miedo al soldado. Relatos del guardián del Nun. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. El soldado y la muerte. Cuento de Alexander Nikolayevich Afanasiev. Capítulo quinto y último. Harto ya de vivir, dejó todo y se puso a caminar hasta que, un día llegó al cielo. Llamó a la puerta del cielo, pero San Pedro, quien tenía las llaves de la puerta del cielo, no quiso abrirle porque sabía quién era este viejo soldado. Y le dijo: «Tú no puedes entrar aquí. Has jugado con los diablos y has esquivado a la muerte. ¿Crees que esa es forma de ajustarse a la voluntad de Dios? Primero ponte en paz con el Creador». Y San Pedro no le abrió la puerta. Se marchó de allí, pensando que significaba eso de ponerse en paz con Dios. El soldado caminó y caminó todavía aún más. Caminó hasta que llegó al infierno. Allí llamó a la puerta del infierno y enseguida se asomaron una multitud de demonios, extrañados de que alguien llamara a su puerta voluntariamente. En cuanto vieron al viejo soldado, lo reconocieron y se asustaron. Todavía se acordaban de la alforja y los golpes de martillo. Cerraron la mirilla de la puerta y se fueron de allí corriendo, muy asustados. El viejo soldado, muy enfadado, y abriendo su alforja les gritó: «Escuchadme bien, diablos. O me dais lo que os pido, u os meto aquí dentro a todos otra vez». Desde fuera del infierno, el soldado los podía escuchar hablando desesperados entre ellos. «Pero vaya un hombre más pesado, si no le atendemos nos encerrará y nos maltratará otra vez», dijo uno de los diablos. Y se escuchó la voz de otro diablo que dijo: «¿Y por qué no mandamos al cojo a hablar con él?». Al fin y al cabo se hicieron amigos. Y esta decisión es la que tomaron por unanimidad. Se abrió la mirilla y se asomó ese diablo cojo que había sido rehén del soldado. Y le dijo con lisonjas: «Veo a mi señor con muy buen aspecto a pesar de los años. ¿Qué se le ofrece a alguien tan bondadoso como vos por estos lugares? Déjate de palabrerías, diablillo, y entrégame 1000 almas ahora mismo, o si no, os meto en la alforja», dijo el viejo soldado. Y el diablejo replicó: «No, no, mi señor, eso no. Es que 1000 almas son demasiadas. Aunque nos metas en el saco, son demasiadas y no nos está permitido hacer tal cosa».
Entonces dame 500 almas, pidió el soldado. El diablo cojo dejó por un momento la puerta y se volvió para hablar con sus camaradas. Estuvieron cuchicheando y al rato se volvió a asomar para responder al soldado. Le agradecemos su consideración de haber rebajado su exigencia, pero de acuerdo a nuestra jurisdicción, 500 almas sigue sin estarnos permitido. El soldado, desesperado, les hizo una nueva reclamación. Dadme en este instante 200 almas y me marcharé de aquí y jamás volveré a molestaros. El diablejo volvió a cuchichear con sus camaradas, pero esta vez tardaba más en salir. El soldado, cansado de esperar, abrió su alforja y los amenazó. Os vais a enterar, pero en esto. Se asomó rápido el diablillo cojo y le dijo, calma, calma mi señor, se os permite sacar esas 200 almas, pero marchaos y jamás regreséis por aquí. Y en ese momento, se abrió la puerta del infierno y salieron por ella 200 almas. El soldado volvió al cielo con esas 200 almas y llamó a la puerta. Ahora sí abrió San Pedro y las dejó entrar, pero justo cuando iba a pasar el soldado en último lugar, San Pedro extendió su brazo y lo detuvo. Todavía no puedes pasar. Y el soldado, amargado, le suplicó, por piedad, si he rescatado 200 almas del infierno, ¿por qué no puedo entrar? Y San Pedro le contestó, eso está muy bien, pero todavía te queda por salvar un alma. La tuya. Y San Pedro volvió a cerrar la puerta del cielo con las llaves. El soldado volvió a caminar, y a caminar. Y se recorrió todos los caminos de la tierra haciendo el bien intentando salvar su alma. Y hay muchos, que aseguran que sigue vivo. Alguna vez lo han visto, caminando por las calles, con su pelo blanco como la nieve, jugando a las cartas y llevando tan solo una vieja alforja. Y hay también otros, los menos, que cuentan haber visto a un anciano fumando en pipa, con una baraja de naipes y una alforja, apostado en un camino detrás de otros 2 mendigos, esperando a que pase por allí algún aventurero con ganas de recorrer el mundo, y que quizás muestre compasión hacia él también. Y por último, tan solo yo os diré, que esta tarde, cuando salía de paseo con mis 3 monedas en el bolsillo, me he encontrado con 3 mendigos a lo largo de mi camino. Le di una moneda al primero, y lo mismo al segundo. Cuando me encontré con el tercero, no me pareció justo darle menos que a los otros 2, así que le di mi última moneda. Este tercer mendigo, el que era más viejo de los 3, me regaló en agradecimiento una vieja baraja de naipes y una alforja raída. Me dijo que me iba a venir muy bien, y se volvió para marcharse de aquel camino andando. Pero antes de que se marchara le pregunté, dime abuelito, ¿dónde vas a ir tú ahora? Y me dijo, yo, me voy por fin a descansar mientras espero la visita de una vieja amiga, que hace mucho que no nos vemos. Y se marchó de allí caminando fumando tranquilamente su vieja pipa. Por cierto, mucho cuidado con los viejos mendigos apostados en los caminos, porque no son lo que aparentan. Y con los curanderos que pretenden quitar cualquier sufrimiento. Porque, no podéis verlo, pero por detrás de ellos le ronda un pequeño y astuto diablejo cojo, con ganas de jugar. Fin del cuento, El soldado y la muerte.